En los días más oscuros de Israel, la tierra gemía bajo la opresión. El pueblo vivía escondido en cuevas, sin esperanza, creyendo que Dios los había olvidado. Los madianitas, crueles y despiadados, saqueaban sus cosechas, robaban su ganado y sembraban el terror. Parecía que todo estaba perdido. En medio de ese silencio y ese dolor, un hombre común llamado Gedeón trabajaba en secreto. No era un guerrero ni un líder. Era un hombre temeroso que trillaba el trigo en un lagar, oculto, solo para poder salvar algo de comida para su familia. Pero fue justo ahí, en la humildad y el miedo, donde Dios decidió manifestar su poder. De repente, una figura celestial se le apareció con una voz que estremeció su alma. El Señor está contigo, varón esforzado y valiente. ¿Valiente? Gedeón no podía creerlo. Él, que se escondía del enemigo. Lleno de dudas, le respondió: si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos pasa todo esto? ¿Dónde están las maravillas que contaban nuestros padres? Su corazón estaba cargado de frustración y preguntas, las mismas que quizás tú te has hecho en tus momentos más difíciles. Pero Dios no buscaba a un héroe perfecto, sino a un hombre dispuesto a creer. Le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel. Gedeón, sintiéndose pequeño e insignificante, le respondió que su familia era la más pobre y él el menor de todos. Aún así, el llamado de Dios era más fuerte que su inseguridad. Entonces pidió una señal. Preparó una ofrenda sobre una roca y el ángel del Señor la tocó con su bastón. Al instante brotó fuego de la piedra y consumió todo. Gedeón cayó al suelo temblando. Había visto al mensajero del Dios viviente. Esa misma noche recibió su primera misión: destruir el altar de Baal, el ídolo que su propio padre había levantado. Temeroso de la gente, lo hizo bajo la oscuridad de la noche. Al amanecer, el pueblo, furioso, pidió su muerte. Pero su padre, Joás, defendió a su hijo con una lógica aplastante: si Baal es un Dios, que luche por sí mismo. En ese momento, Gedeón se convirtió en el hombre señalado por Dios. Sin embargo, su fe todavía necesitaba fortalecerse. ¿Te suena familiar? Pidió otra señal. Puso un vellón de lana en el suelo y le pidió a Dios que el rocío cayera solo sobre la lana, dejando la tierra seca. Y así fue. Pero todavía dudaba, así que pidió lo contrario: que la lana quedara seca y el suelo mojado. Dios, con una paciencia infinita, se lo concedió. Gedeón ya no podía negarlo. El Señor estaba con él. Lleno de una nueva fe, reunió a un ejército de 32,000 hombres para enfrentar a los madianitas. Pero Dios le dijo: son demasiados. No quería que Israel creyera que la victoria venía de su propia fuerza, así que primero mandó a casa a todos los que tuvieran miedo. 22,000 hombres se fueron, quedaron 10,000. Aún así, eran demasiados. Dios le dio a Gedeón una prueba extraña junto a un río. De los 10,000, solo 300 hombres fueron escogidos. 300 hombres contra un ejército que cubría el valle como una plaga de langostas. Humanamente, era una misión suicida. Pero Dios no necesita multitudes, solo obediencia. La estrategia que les dio fue aún más extraña. No llevarían espadas ni lanzas, sino una trompeta en una mano y una vasija de barro con una antorcha encendida adentro en la otra. Nada más. Imagina la escena: 300 hombres armados con ruido y luz, rodeando un campamento de miles de guerreros. Aquella noche, el silencio era total. A la señal de Gedeón, los 300 hombres rompieron sus vasijas al mismo tiempo. Las antorchas iluminaron la oscuridad de golpe y el sonido de las trompetas retumbó por todo el valle. Gritaron con todas sus fuerzas: por la espada del Señor y de Gedeón. El estruendo fue tan repentino y masivo que los madianitas despertaron aterrorizados y confundidos.
En la oscuridad, creyeron estar rodeados por un ejército inmenso y presos del pánico, comenzaron a atacarse unos a otros. El caos fue total. Sin levantar una sola espada, Gedeón y sus 300 hombres vieron cómo Dios les entregaba la victoria. El ejército enemigo se autodestruyó. Después de la increíble victoria, el pueblo, lleno de júbilo, quiso hacer rey a Gedeón. «Sé nuestro rey, tú y tus hijos después de ti», le rogaron. Pero Gedeón, en un acto de profunda humildad, respondió: «No reinaré yo sobre vosotros, ni mi hijo. El Señor reinará sobre vosotros». Sabía perfectamente a quién le pertenecía la gloria. Sin embargo, aquí es donde la historia da un giro inesperado. Gedeón cometió un error que marcaría su legado. Pidió a cada guerrero un zarcillo de oro del botín, y con todo ese oro hizo un efod, una especie de vestimenta sacerdotal, para conmemorar la victoria. Su intención era buena: crear un recordatorio del poder de Dios. Pero lo que comenzó como un símbolo de fe se convirtió en una trampa. El pueblo de Israel comenzó a adorar el efod, desviando su mirada de Dios para ponerla en un objeto de oro. La idolatría, el mismo mal que Gedeón había combatido, volvió a infiltrarse en sus vidas a través de un símbolo que él mismo creó. Gedeón vivió muchos años y hubo paz en la tierra mientras él vivió. Pero después de su muerte, el pueblo se olvidó de Dios por completo, y la tragedia no terminó ahí. Uno de sus propios hijos, Abimelech, cegado por la ambición de poder, asesinó a sus 70 hermanos para proclamarse rey. El hijo del libertador se convirtió en un tirano, demostrando cómo el orgullo y la codicia pueden destruir todo lo que la fe había construido. La vida de Gedeón es un poderoso espejo. Nos muestra cómo Dios puede tomar a una persona insegura, débil y llena de miedo, y transformarla en un instrumento de victoria. Su historia nos grita que la verdadera fuerza no está en los números, ni en el talento, ni en la posición social, sino en la obediencia a Dios. Él no busca superhéroes, busca corazones dispuestos a confiar en Él. Pero también es una seria advertencia. Incluso los más grandes líderes pueden caer si se olvidan de quién es la fuente de su victoria y a quién pertenece la gloria. Nos enseña que no solo importa cómo empezamos nuestro camino de fe, sino cómo perseveramos hasta el final. La historia de Gedeón es para ti y para mí. Es un llamado a creer, aun cuando el miedo nos dice que no somos suficientes, que no podemos. Porque la verdadera valentía no nace de nuestra propia fuerza, sino del poder de un Dios que se especializa en obrar a través de nuestra debilidad. Gracias por acompañarme en esta increíble historia. Si te ha inspirado, no olvides darle a like, compartirlo con alguien que necesite escucharlo y suscribirte para más contenido como este. Nos vemos en el próximo video.